Buenos días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Ahmed Guillín. Hoy voy a presentarles acerca de la fotosíntesis y respiración celular. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos de las plantas y tiene dos partes principales: fase luminosa, que depende de la luz, y fase oscura o ciclo de Calvin, independiente de luz. Los fotosistemas son parte de la fase luminosa, que ocurre en las membranas de los tilacoides. Hay dos fotosistemas: el fotosistema 2, que va primero, y el fotosistema 1, que va después. Como bien dije, este proceso ocurre en el cloroplasto, más específicamente en el tilacoide y en el estroma. Como primer paso tenemos el fotosistema 2, en donde la luz solar es captada por los pigmentos como la clorofila, como podemos ver en estos puntitos verdes. Esa energía rompe las moléculas del agua y eso hace que se libere oxígeno, protones de hidrógeno que se van a usar para formar ATP y electrones que se pasan al siguiente fotosistema. Como siguiente paso tenemos el transporte de electrones. Los electrones viajan por una cadena de proteínas. Mientras viajan, liberan energía que se usa para bombear protones al interior del tilacoide. Esto crea un gradiente de protones y al volver a salir, esos protones generan ATP, gracias a una enzima llamada ATP sintasa. Como tercer paso tenemos el fotosistema 1, en donde los electrones que se vienen del fotosistema 2 llegan acá y otra luz los vuelve a excitar. Esos electrones se usan para reducir NADP+ y formar NADPH. Por ende, los productos de la fase luminosa serían 3 ATPs de energía y 2 NADPH, eso por una molécula de oxígeno liberado. Ya completado la primera fase de la fotosíntesis, ahora vamos a la segunda, y esta no necesita luz directamente, ya que utilizaremos el ATP y el NADPH que se formó. Esto ocurre en el estroma del cloroplasto. Su objetivo es usar el CO2 del aire y transformarlo en azúcares, ya sea glucosa. El ciclo de Calvin tiene 3 etapas principales. Una es la fijación de carbono, en donde una molécula de CO2 se une a una molécula de ribulosa bifosfato que tiene 5 carbonos. Esta reacción la realiza una enzima muy importante que se llama rubisco. El resultado es un compuesto inestable de 6 carbonos que después se divide en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. La segunda fase es la reducción. Cada molécula de 3-PGA se transforma en una forma más rica en energía, G3P, el glicerato 3-fosfato. Para hacerlo se usan ATP y NADPH. Y por último tenemos la tercera fase del ciclo, que es la regeneración del RVP. No todo el G3P se usa para fabricar azúcares, parte de él usa para regenerar la RVP para que el ciclo pueda continuar. Y en esta regeneración también consume ATP. Por lo tanto, para producir una molécula de G3P útil, el ciclo debe girar 3 veces porque cada vuelta fija solo un CO2. Una vez generado los G3P y se sintetice la glucosa, pasamos a la respiración celular. La respiración celular está principalmente en la mitocondria, más específicamente en la matriz de la mitocondria, en su membrana y en el citosol. En el citosol encontramos la primera fase, que es la glucólisis. La glucólisis es el primer paso de la respiración celular, donde la célula rompe la glucosa para obtener energía. Esto ocurre en el citosol y no necesita de oxígeno. Hay 2 etapas principales de la glucólisis. La primera es la fase de inversión de energía, donde la glucosa se activa usando 2 ATPs que se gastan para añadir un grupo fosfato. Y como segunda fase tenemos la generación de energía, donde cada G3P producido anterior se convierte en piruvato de 3 carbonos. En este proceso se producen 4 ATPs que en total dan 2 de ganancia y forman también 2 NADH. Ahora pasamos al ciclo de Krebs, pero antes hay un paso previo, donde es la preparación del piruvato. Antes de entrar al ciclo, el piruvato se transforma en acetil-CoA, donde es liberado una molécula de CO2 y se reduce una molécula de NAD+, donde se forma una molécula de NADH. Ahora con el ciclo de Krebs tenemos 4 fases. La primera es la formación del citrato, en donde el acetilcoenzima A se une al oxalatato, formando un citrato. La segunda fase es la descarboxilación para la liberación de CO2. El citrato se va modificando y pierde 2 átomos en forma de 2CO2. En estas reacciones se forman 2 NADH. En la tercera es la producción de energía, en donde se crean ATP, NADH y FADH. Y por último tenemos la regeneración del oxalacetato. La molécula se reorganiza para volver a hacer oxalacetato, lista para comenzar otro ciclo. Ahora tenemos la última parte de la respiración celular, que es los transportadores de electrones. Esta se compone en 4 fases, en donde la primera fase es donde las moléculas transportadoras de electrones entregan los electrones. El NADH y el FADH2 liberan sus electrones y protones a una serie de proteínas en la membrana interna llamada complejos 1, 2, 3 y 4. Esos electrones van saltando de complejo en complejo, liberando así energía en cada paso. La segunda parte de esta es el bombeo de protones. La energía liberada al mover los electrones se usa para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Esto crea una alta concentración de protones afuera.
La tercera es la formación del ATP o fosforilación oxidativa. Los protones regresan a la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa. Al pasar, esa enzima aprovecha la energía del flujo de protones para unir ADP a un fósforo inorgánico para así formar ATP. Por último tenemos la cuarta fase, que es el oxígeno como receptor final. Al final de la cadena, los electrones se combinan con oxígeno y protones para así formar agua.